Y buenas a todos. En el vídeo de hoy veremos las 10 peores derrotas en el anime de Saint Seiya. Para ello analizaremos las que considero las derrotas más humillantes o absurdas del anime clásico, pasando por el pedo cósmico de Seiya o la muerte idiota de Yamián. Dicho esto, comencemos. Ikki vs Nachi. Esta pelea es cortita y al pie. Cuando Ikki aparece en el torneo galáctico, patea a su hermano y humilla a la piñata de Yabu. Entonces Nachi de Lobo intenta hacer una entrada épica poniéndose su armadura de un modo muy espectacular. Y literalmente dura más la escena de cuando se pone la armadura que la de la pelea, pues Ikki le mete un Phoenix Genmaken que lo deja fuera de cobertura, dejándolo paralizado de un modo humillante mientras imagina que un puño gigante lo aplasta. Al final Ikki lo empuja con un solo dedo y Nachi cae como un tronco, aunque al menos su armadura quedó intacta. Yoga vs Ichi. Esta humillación es algo mejor que la anterior, aunque la pelea fue algo aburrida y un poco larga. Todos vimos cómo Yoga le bailó sabroso a Ichi durante el combate, tanto que al principio se dejó golpear y todo. Si hay algo más humillante que el hecho de que te den una paliza, es que además tu rival te haga creer que tienes posibilidades de ganar. Aquí nuestro pato soviético favorito se marcó una troleada épica. Por otro lado, Ichi quedó como un cobarde cuando entra en pánico al ver que Yoga iba a darle la del atún, y su armadura acabó tan destrozada como su orgullo, aunque en las 12 casas aparece como nueva. Trío Dorado vs Radamantis. Ahora vamos con una pelea que me duele en el alma. Al final del arco del santuario de la saga de Hades, vimos cómo el cejón le dio una paliza humillante a Mu, Milo y a Ioria, algo que al principio fue increíble, pues parecía que los jueces del infierno serían mucho más poderosos que los dorados. Pero cuando se descubrió que Radamantis tuvo ventaja gracias a la barrera de Hades, terminó quedando como un vendehumo. De todos modos, la humillación que le aplicó a los dorados es digna de estar en este top, pues no solo humilló a uno, sino a 3 al mismo tiempo. Aunque si os sirve de consuelo, en el manga la humillación no es tan grande. Afrodita y Deadmas vs Radamantis. Esta pelea es rara. Para empezar, en el anime no queda claro si realmente Deadmas y Afrodita querían hablar con Hades para pedir otra oportunidad o si todo era una excusa para acabar con él. Hay que recordar que Deadmas y Afrodita llevaban sapuris y eran parte del ejército de Hades en teoría. Por tanto, la barrera del castillo no debería afectarles, así que no tiene sentido que el cejón fuese tan superior ante estos dos. Aparte, Deadmas y Afrodita se humillaron a sí mismos huyendo de Radamantis mientras suplicaban que no querían volver al infierno, y encima Radamantis los agarra del cuello antes de lanzarlos al inframundo. Serpiente vs Yoga. Esta pelea ocurre en el mini arco de Hades y los Caballeros de los Abismos, y es tan barriobajera que es digna de Pandilleros del Zodiaco, pues ocurren algunas cosas moralmente cuestionables. Cuando Seiya y los demás volaban hasta la isla donde estaban sus enemigos, Hades derriba el avión y los hace caer al mar. Mientras están en el agua, la serpiente marina aprovecha su ventaja y ataca a los protas desde las profundidades. Además le da los buenos días con el pie a Shiryu. Entonces la serpiente se viene muy arriba y ataca a Yoga, y ese fue su peor error, pues el pato soviético le quita la tontería rápido congelando el agua, y la serpiente demuestra que tiene menos agilidad que un gato de escayola cuando aterriza con la boca. Al menos tuvo suerte y paró el golpe con la cara. Luego intenta huir como un cobarde, probablemente debido al ridículo que había protagonizado, pero Seiya lo remata por la espalda mientras escapa, algo que estuvo más feo que pegarle a un padre. Y si no quieres terminar más humillado que la serpiente marina, dale like, suscríbete y activa la campanita, o vendrá Yoga a dejarte sin dientes. Trío Plateado vs Seiya. Esta pelea podríamos titularla como Seiya y el pedo cósmico. Todos recordaréis la escena en la que Sirius, Dio y Algeti le estaban dando la del atún al burro alado. Algo bastante cobarde teniendo en cuenta que era un 3 contra 1 y que Seiya se encontraba convaleciente en el hospital. Cuando los 3 caballeros de plata lanzan a Seiya por el aire y lo rodean para darle el golpe de gracia, la armadura de Sagitario aparece para vestirlo. Entonces vemos cómo, cuando se ensambla en el cuerpo de Seiya, lanza un aura de cosmos que fulmina al trío de plata, tanto que destroza también sus armaduras. Podemos suponer que no fue Seiya quien hizo eso,
sino el alma de Aioros a través de su armadura. De este modo también fue capaz de detener el ataque de Aioria cuando éste levantó la mano contra Saori. El caso es que, para sorpresa de nadie, más caballeros de plata fueron humillados de nuevo, aunque a estas alturas de la serie ya se los humillaba de 3 en 3 y de un solo golpe. Yamián versus el abismo. Creo que a Yamián le tocó la armadura en una tómbola, porque debe ser el caballero más inútil de todo el anime con la muerte tan estúpida que protagoniza. Cuando él y Shaina se encuentran con Saori protegiendo a un inconsciente Seiya, se dan cuenta de que ésta posee un cosmos impresionante, por lo que Shaina deduce que debe ser Athena, pero Yamián piensa que es alguna criatura demoníaca y la intenta atacar con sus cuervos, aunque para su sorpresa, estos reaccionan ante el cosmos de Saori poniéndose del lado de esta, y además atacan al propio Yamián, dejándole plumas hasta donde nunca le da el sol. Es curioso que los cuervos demostrasen ser más dignos que su propio dueño, pero lo peor viene cuando llegan Hyoga y Shun. Este último ata con sus cadenas a Shaina y Yamián, quienes parece ser que no saben girar por sí mismos. En uno de esos movimientos de la cadena, Yamián se desorienta, así que se van dando como un idiota hasta un abismo que había cerca y muere a causa de la caída. Aparte, antes de morir, ya había perdido la obediencia de sus cuervos, por lo que sin ellos, Yamián era prácticamente inútil. Yabu vs Shun. Esta pelea es humillante porque Shun derrota a Yabu de una manera pasiva. Primero le deja claro que no quiere pelear contra él. Luego le esquiva mientras sonríe de manera condescendiente. Al final, cuando Shun se da cuenta de que Yabu peleará sí o sí, extiende sus cadenas y le dice a Yabu que si se acerca morirá. Obviamente el orgullo de Yabu acepta el desafío y se come tremendo cadenazo. Pero Yabu nunca fue el más listo de su clase, por lo que se levanta de nuevo y hace exactamente lo mismo. Así que vuelve a merendar cadena de Andrómeda. Pero al igual que su primo el burro alado, el burro cornudo tampoco se rinde, por lo que se le ocurre la genial idea de romper la defensa de las cadenas desde arriba, aunque para su desgracia resulta que las cadenas de la parte superior son las más poderosas, por lo que Yabu termina fuera de cobertura definitivamente. Como todos recordaréis, en ese momento, la cadena de Andrómeda dibuja un axia en el suelo para avisar de que había un enemigo cerca, el cual era el pollo frito, pero Yabu agarra las cadenas. Shun le dice que deje de hacer el payaso porque su cadena intenta decirle algo, pero como el unicornio no deja de dar la nota, Shun le resetea la vida con una descarga eléctrica. Entiendo que lo que buscaba era limpiar su honor delante de los demás y sobre todo de Saori, pues fue bastante humillado en todo momento. Aparte, cuando peleó contra Ban, solo fue capaz de remontar la pelea cuando miró a Saori, por lo que o bien Yabu es un tremendo simp, o tiene un vínculo con Saori parecido al que ésta tiene con Seiya. Además, en esta pelea también vemos que Yabu es tan kamikaze como Seiya, pero a diferencia de este último, Yabu no tiene el guión a su favor, por eso siempre acaba como el coyote. Lune vs Kanon. Cuando Lune de Balrog se disponía a acabar con Seiya y Shun, Kanon le gasta una tremenda troleada, haciéndole creer que destruyó los cuerpos de Pegaso y Andrómeda, pero la broma continúa cuando Lune alucina con que está hablando con el propio Hades y que éste está molesto porque había eliminado el cuerpo que pensaba poseer. El pobre Lune entra en pánico al creer que ha destruido el recipiente mortal de su dios, así que sale corriendo por el infierno buscando las partes del cuerpo para intentar recuperarlas, algo que me pareció hasta cómico. Por el camino Lune encuentra la cabeza, pero de repente es interrumpido por el cejón, quien quiere saber qué pasa. Lune le enseña la cabeza que acaba de encontrar, pero Radamantis no entiende a qué se refiere, y es que lo que lleva realmente Lune en sus manos es el casco de la armadura de Balrog, por lo que entiende que se comió tremenda troleada. Al momento Radamantis detecta una presencia y dice que el hombre que engañó a Lune se encuentra muy cerca, por lo que el espectro de Balrog usa su látigo y acaba encontrando a su enemigo, el cual, como ya sabemos, era el gran Kanon de Géminis, quien confiesa que manipuló a Lune para que éste lo llevase directamente hasta el propio Hades, pero que ahora tendrá que pedírselo al propio Radamantis. Y es que Kanon tiene más huevos que el dentista de Alien. A todo esto Lune le dice que será despedazado por su látigo, pero Kanon se ríe de él y destruye el látigo con un solo dedo, eliminando al propio Lune en el proceso. En conclusión, Kanon se rió de Lune hasta en 2 ocasiones y además lo derrotó con un dedo. Capella vs Ikki.
Seguimos con más caballeros de plata siendo humillados. Esta pelea la he dejado para el final porque fue un absoluto fatality. Cuando Dante de Cerbero y Capela de Auriga se disponían a llevarse a Saori al santuario, aparece Ikki en entradas espectaculares de Fénix y pone los huevos sobre la mesa cuando hace una línea en el suelo, diciéndole a los dos caballeros de plata que si la cruzan morirán. Además agarra a Seiya, que en ese momento estaba muñequito, y se marcha junto a Saori, algo que obviamente sus rivales se lo toman como un desprecio. Ahora acompáñenme a ver la triste historia de Capela de Auriga, el cual se atreve a cruzar la línea, pero Ikki saca el puño a pasear y le quita la tontería rápido, y ni siquiera tuvo que soltar a Seiya para hacer eso, algo que deja a Capela por los suelos. De repente Capela vuelve a levantarse y decapita a Ikki con uno de sus discos, pero el cuerpo de este continúa andando hasta donde está Capela. Así que el caballero de plata ataca de nuevo, cortándole un brazo al cuerpo del Fénix, pero cuando va a recuperar su disco, este se duplica y termina seccionándole las manos. Y ahí no queda la cosa, porque los dos discos se convierten en más discos que empiezan a darle de hostias hasta en el DNI. Para sorpresa de nadie se revela que el golpe con el que Ikki dejó fuera de cobertura a su enemigo en el comienzo de la pelea era realmente el Fénix Genmaken, por lo que todo lo que Capela creía haber hecho era en realidad una alucinación. Pero el daño que recibió sí era real. Aparte, cuando ya Capela está derrotado y dándose cuenta del ridículo que ha hecho, aparece otro disco más que termina de mandarlo a la puta. En conclusión, el pobre Capela de Auriga fue ridiculizado, engañado y derrotado por sus propias armas. Además, como vimos en el Ichi vs Yoga, la humillación fue mayor al creer que ya había ganado. Antes de terminar, quiero anunciaros que he activado la opción de miembros del canal, así que si te gusta mi contenido y quieres apoyarlo, puedes hacerte miembro por solo $1 al mes. Y por fin he abierto el chat de Discord para que votéis qué vídeos queréis que haga, así que os dejo el enlace en la descripción del vídeo. En cuanto al enlace del chat exclusivo de miembros, os lo dejaré por las publicaciones del canal. Los patrones seréis mencionados al final de cada vídeo, así que con tu apoyo no solo ayudarás a este canal, sino a difundir esta gran obra que nos enamoró a todos desde que éramos niños. Este vídeo no habría sido posible sin el apoyo incondicional de Raúl Ramos, Mario Roldán, Sánchez Guzmán, Cristian Andri, Sim de Sakura Conan Hinata, Guatamelón, Pablo Tormo, Lightning YGO y Víctor Martínez. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, teoría, queja, amenaza, dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta otra.